Al filo del relato. Si te gusta esta historia, déjanos un me gusta y visita Al filo del relato en TikTok y YouTube. Capítulo 1. Confrontación en el faro. El rugido del mar era ensordecedor, pero no tanto como el latido de mi corazón cuando vi a Alberto emerger de las sombras del faro. Su sonrisa, fría y cruel, me heló la sangre. A su lado, Clara temblaba como una hoja, sus ojos grandes y asustados recorriendo nuestros rostros. «Bienvenidos, familia», dijo Alberto, su voz goteando sarcasmo. «Es hora de que arreglemos algunos asuntos pendientes». Carlos dio un paso adelante, poniéndose entre Alberto y nosotras. «Esto se acaba aquí, padre», gruñó. «Deja ir a Clara. Ya has hecho suficiente daño». Alberto soltó una carcajada que me erizó la piel. «Daño, no tienes ni idea, hijo mío. Clara y yo compartimos un vínculo que va más allá de tu comprensión». Vi cómo Clara se estremecía ante esas palabras y sentí una oleada de náuseas. ¿Cómo podía este hombre hablar así de su propia hija? «No más secretos», dije, sorprendiéndome a mí misma con la firmeza de mi voz. Clara merece ser libre, merece una vida lejos de ti. Los ojos de Alberto se clavaron en mí, fríos y calculadores. «Ah, la nueva adición a la familia. Ana, ¿verdad? Qué valiente de tu parte meterte en asuntos que no te conciernen». Fue entonces cuando Clara, con una fuerza que no sabía que poseía, dio un paso adelante. «Basta, padre», dijo, su voz temblando pero firme. «Ya no puedes controlarme. Ya no puedes controlar a ninguno de nosotros». Alberto entrecerró los ojos. «¿Eso crees, querida? ¿Crees que puedes escapar de mí, de lo que somos?» «Sé que puedo», respondió Clara. «Porque tengo algo que tú nunca tendrás. Tengo un hijo, padre, tu nieto, y lo he mantenido lejos de ti todos estos años». El silencio que siguió fue ensordecedor. Vi cómo el rostro de Alberto pasaba de la sorpresa a la furia en cuestión de segundos. Carlos, a mi lado, se había quedado petrificado. «Mientes», gruñó Alberto, avanzando hacia Clara. Todo sucedió en un instante. Carlos se lanzó hacia su padre, yo corrí hacia Clara. Hubo un forcejeo, un grito y luego el sonido ensordecedor de un disparo. El tiempo pareció detenerse. Vi a Alberto caer, su rostro una máscara de shock y dolor. La pistola resbaló de sus manos, cayendo al suelo con un ruido sordo. «Vámonos», gritó Carlos, agarrando a Clara del brazo. «Ahora». Corrimos hacia el coche, el sonido de las sirenas a lo lejos mezclándose con el rugido del mar. Mientras Carlos arrancaba y salíamos disparados en la noche, miré hacia atrás. La figura de Alberto se hacía cada vez más pequeña, una mancha oscura contra la luz parpadeante del faro. No sabía si estaba vivo o muerto. No sabía qué nos deparaba el futuro. Solo sabía que nada volvería a ser igual. Capítulo 2. Refugio y revelaciones. El amanecer nos encontró en una cabaña destartalada en lo profundo del bosque. Carlos la había mencionado como un lugar seguro, un refugio que su abuelo había usado para cazar. El silencio entre nosotros era pesado, cargado de preguntas sin responder y verdades a medio revelar. Clara se sentó en un viejo sofá, su mirada perdida en la distancia. Carlos caminaba de un lado a otro como un león enjaulado. Y yo me sentía como una intrusa en un drama familiar que me superaba. «Clara», dije suavemente, sentándome a su lado, «¿puedes contarnos sobre tu hijo?» Ella me miró, sus ojos llenos de lágrimas contenidas. «Se llama Miguel», susurró. «Tiene 10 años ahora. Yo tuve que darlo en adopción cuando nació. No podía criarlo. No después de todo lo que había pasado». Carlos se detuvo en seco. «¿Por qué nunca me lo dijiste?» Su voz era una mezcla de dolor y acusación. Clara sollozó. «¿Cómo podía? Tú ya habías sacrificado tanto por mí. No podía pedirte que cargaras con esto también». Sentí que mi corazón se rompía por esta mujer, por todo lo que había sufrido.
Clara, dije tomando su mano. Eres increíblemente fuerte. Has sobrevivido a cosas que la mayoría de la gente no podría imaginar. Ella me miró, una pequeña sonrisa asomando a través de sus lágrimas. Gracias, Ana. Yo nunca pensé que tendría una hermana. Esas palabras me golpearon con fuerza. Era cierto, de alguna manera me había convertido en parte de esta familia rota, con todos sus secretos y su dolor. Carlos se sentó pesadamente en una silla frente a nosotras. Necesitamos un plan, dijo. No sabemos si Alberto sobrevivió, y si lo hizo, vendrá por nosotros. Y por Miguel, añadió Clara, su voz teñida de miedo. Sentí una determinación creciendo dentro de mí. Entonces tenemos que encontrarlo primero, dije. Tenemos que protegerlo. Carlos me miró, una mezcla de orgullo y preocupación en sus ojos. Ana, no tienes que involucrarte en esto. Aún puedes alejarte, tener una vida normal. Negué con la cabeza. No, Carlos, estoy en esto contigo, con ustedes. Somos familia ahora, para bien o para mal. Clara sollozó de nuevo, esta vez de gratitud. Carlos se levantó y me abrazó con fuerza, y por un momento, en medio de todo el caos y el miedo, sentí que estábamos unidos, que podíamos enfrentar cualquier cosa. Pero mientras el sol se elevaba sobre los árboles, iluminando la cabaña con una luz dorada, no podía sacudirme la sensación de que esto era solo el comienzo. Que los secretos que habíamos desenterrado eran solo la punta del iceberg, y que la verdadera prueba aún estaba por venir. Capítulo 3. La búsqueda del niño. Los días en la cabaña se fundieron en una bruma de ansiedad y planificación frenética. Cada sonido en el bosque nos hacía saltar, temiendo que Alberto nos hubiera encontrado. Pero a medida que pasaban los días y no había señales de persecución, una nueva urgencia tomó el control: encontrar a Miguel. Clara nos contó todo lo que sabía sobre la adopción. Había sido cerrada, por supuesto, para proteger al niño de Alberto. Pero teníamos un nombre: la Agencia de Adopción Nuevos Comienzos en la ciudad vecina. Una mañana, mientras Carlos y Clara dormían, tomé una decisión. Salí sigilosamente de la cabaña y conduje hasta la ciudad. El edificio de Nuevos Comienzos era un bloque de oficinas anodino, nada que sugiriera los dramas de vida y muerte que se desarrollaban dentro de sus paredes. Lo siento, me dijo la recepcionista con una sonrisa practicada. Esa información es confidencial. Sentí la desesperación crecer en mi pecho. Por favor, supliqué. Es una cuestión de vida o muerte. Algo en mi voz debe haberla conmovido, porque vaciló. Mire, dijo en voz baja, no puedo darle detalles, pero hubo una adopción que coincide con su descripción. La familia vive en Pinevier, a unas 2 horas de aquí. Mi corazón dio un vuelco. Era una pista, pequeña pero real. Regresé a la cabaña para encontrar a Carlos y Clara frenéticos de preocupación. Les conté lo que había descubierto. Pinevier, murmuró Clara, sus ojos brillando con esperanza por primera vez en días. Carlos me miró, una mezcla de admiración y preocupación en su rostro. Ana, no deberías haber ido sola. Es peligroso. Tomé su mano. Somos familia, ¿recuerdas? Estamos en esto juntos. Esa tarde empacamos nuestras escasas pertenencias y nos dirigimos a Pinevier. El viaje fue tenso, cada uno perdido en sus propios pensamientos. ¿Cómo sería Miguel? ¿Nos creería? ¿Y qué haríamos si lo encontrábamos? Pinevier resultó ser un pueblo pintoresco, con calles arboladas y casas de cuento de hadas. Nos registramos en un pequeño motel en las afueras, decididos a comenzar nuestra búsqueda al día siguiente. Esa noche, mientras Carlos y Clara dormían, salí al balcón del motel. La luna llena bañaba el pueblo en una luz plateada y por un momento todo parecía tranquilo y hermoso. Pero no podía sacudirme la sensación de que estábamos al borde de algo enorme, algo que cambiaría nuestras vidas para siempre. Y tenía razón. Capítulo 4. Fantasmas del pasado. La mañana siguiente amaneció gris y amenazante,
como si el cielo supiera lo que estaba por venir. Comenzamos nuestra búsqueda recorriendo las calles de Pinevier, nuestros ojos escudriñando cada rostro adolescente que veíamos, buscando un eco de Clara o Carlos en sus facciones. Fue en el Parque Central donde lo vimos por primera vez. Un chico de unos 6 años, con el pelo oscuro de Clara y los ojos penetrantes de Carlos. Estaba sentado en un banco, leyendo un libro, ajeno al drama que se desarrollaba a su alrededor. Clara dejó escapar un sollozo ahogado. «Es él», susurró. «Mi Miguel». Antes de que pudiéramos decidir qué hacer, un grito atravesó el aire. «Veada». Nos giramos para ver a Eleonora, la madre de Carlos y Clara, corriendo hacia nosotros. Su rostro estaba pálido, sus ojos desorbitados por el miedo. «Tienen que irse», jadeó. «Alberto está vivo y viene hacia aquí». El mundo pareció detenerse. Vi cómo el color abandonaba el rostro de Clara, cómo Carlos apretaba los puños con furia contenida. Y Miguel, ajeno a todo, seguía leyendo en su banco. «¿Cómo nos encontraste?», preguntó Carlos, su voz tensa. Eleonora sacudió la cabeza. «Eso no importa ahora. Lo que importa es que Alberto sabe de Miguel. Viene a buscarlo. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Todo por lo que habíamos luchado, todo lo que habíamos sacrificado, estaba en peligro. Tenemos que advertir a Miguel», dije, mi voz sonando extrañamente calmada en mis propios oídos. Clara asintió, sus ojos fijos en su hijo. «Sí, pero ¿cómo? ¿Qué le decimos?». Fue entonces cuando sentí una oleada de náuseas. Al principio lo atribuí al estrés de la situación. Pero cuando el mundo comenzó a girar y mis rodillas se doblaron, supe que era algo más. Carlos me atrapó antes de que cayera. «Ana, ¿qué pasa?». Miré a sus ojos preocupados y de repente lo supe. Con una certeza que me sacudió hasta los huesos, supe que llevaba una nueva vida dentro de mí. En medio de todo este caos y peligro había una chispa de esperanza creciendo en mi vientre. «Carlos», susurré, creo que estoy embarazada». Vi cómo sus ojos se abrían de par en par, una mezcla de alegría y terror cruzando su rostro. Clara dejó escapar un grito ahogado y Eleonora nos miró con una mezcla de sorpresa y preocupación. Pero no tuvimos tiempo de procesar esta nueva revelación. Porque en ese momento Miguel levantó la vista de su libro y sus ojos se encontraron con los nuestros. Vi el reconocimiento parpadear en su rostro, como si una parte de él siempre hubiera sabido quiénes éramos. Y entonces, como si el universo quisiera recordarnos que el peligro nunca estaba lejos, un coche negro entró rugiendo en el parque. La ventanilla se bajó y ahí estaba Alberto, su rostro una máscara de furia y determinación. «Clara», rugió, «es hora de que la familia se reúna». En ese momento, con Miguel mirándonos confundido, Alberto avanzando hacia nosotros y una nueva vida creciendo dentro de mí, supe que habíamos llegado a un punto de inflexión. Las decisiones que tomáramos en los próximos momentos determinarían no solo nuestro futuro, sino el de Miguel y el del bebé que aún no había nacido. El cielo retumbó con un trueno lejano, como si la naturaleza misma contuviera el aliento ante lo que estaba por venir. Y mientras Carlos me sostenía y Clara daba un paso protector hacia Miguel, me di cuenta de que esta era nuestra hora de la verdad. Ya no había vuelta atrás. Capítulo 5. Reencuentro y traición. El tiempo pareció detenerse en ese parque de Pinevier. Alberto avanzaba hacia nosotros, su figura imponente proyectando una sombra amenazadora. Miguel, confundido y alarmado, se puso de pie, su libro olvidado en el banco. «Miguel, corre», gritó Clara, su voz cargada de desesperación maternal. Pero Miguel no se movió. Sus ojos, tan parecidos a los de Carlos, nos miraban a todos con una mezcla de miedo y curiosidad. «¿Quiénes son ustedes?», preguntó, su voz temblando ligeramente. Fue Eleonora quien dio un paso adelante, sorprendiéndonos a todos. «Miguel, cariño», dijo con voz suave, «soy tu abuela. ¿Y ellos?
ellos son tu verdadera familia. Vi cómo los ojos de Miguel se abrían de par en par, la comprensión Downing en su rostro. Pero antes de que pudiera responder, Alberto llegó hasta nosotros. ¡Qué conmovedor!, se burló. Una reunión familiar. Lástima que tenga que terminar tan pronto. Carlos se interpuso entre Alberto y el resto de nosotros. Se acabó, padre Bruno. No permitiremos que sigas haciendo daño. Alberto soltó una carcajada que me heló la sangre. ¿Hacer daño? Yo soy el único que ha mantenido a esta familia unida. ¿Crees que Clara habría sobrevivido sin mí? ¿Crees que tú serías algo sin mi guía? Vi cómo las palabras de Alberto golpeaban a Carlos y Clara como puñales. Años de manipulación y abuso habían dejado cicatrices profundas. Fue entonces cuando Miguel habló, su voz sorprendentemente firme. No sé quiénes son ustedes realmente, dijo, pero sé que él, señaló a Alberto, no es alguien en quien confiar. Alberto rugió de rabia y se abalanzó hacia Miguel. Todo sucedió en un instante. Carlos se lanzó para interceptar a su padre, Clara corrió hacia Miguel, y yo sentí que el mundo giraba a mi alrededor. En medio del caos vi a Leonora sacar algo de su bolso. Un sobre. Lo lanzó hacia mí justo antes de que Alberto la alcanzara. La verdad, gritó. Está todo ahí. Agarré el sobre mientras Carlos y Alberto forcejeaban. Clara abrazaba a Miguel, protegiéndolo con su cuerpo. Y yo, con manos temblorosas, abrí el sobre. Dentro había documentos, fotos, cartas. La historia completa de los abusos de Alberto, de cómo había manipulado a toda la familia durante años. Pero lo más impactante era una carta de Leonora confesando que ella había ayudado a ocultar los crímenes de Alberto por miedo. Lo siento, sollozó Eleonora mientras Alberto la sujetaba. Lo siento tanto. Capítulo 6. El círculo se cierra. Las sirenas de la policía rompieron el tenso silencio que había caído sobre el parque. Alguien, probablemente algún testigo alarmado, había llamado a las autoridades. Alberto, al oír las sirenas, soltó a Eleonora y miró a su alrededor con pánico. Esto no ha terminado, gruñó, antes de darse la vuelta para huir. Pero Miguel, en un acto de valentía que me dejó sin aliento, le puso la zancadilla. Alberto cayó pesadamente al suelo justo cuando los primeros policías llegaban a la escena. Lo que siguió fue un torbellino de declaraciones, preguntas y revelaciones. Mostré a la policía los documentos que Leonora me había dado y uno por uno todos contamos nuestra parte de la historia. Miguel escuchó todo con una madurez sorprendente para su edad. Cuando Clara, con lágrimas en los ojos, le explicó que era su madre biológica, él la abrazó sin dudarlo. De alguna manera siempre lo supe, dijo suavemente. Siempre sentí que había algo más. Mientras la policía se llevaba a Alberto, esposado y despotricando, sentí que un peso se levantaba de nuestros hombros. Pero sabía que esto no era el final, sino el comienzo de un nuevo capítulo. Esa noche, reunidos en la sala de espera de la comisaría, todos procesábamos lo que había sucedido. Carlos me abrazaba protectoramente, su mano descansando suavemente sobre mi vientre. Clara y Miguel hablaban en voz baja, años de separación disolviéndose lentamente. Eleonora, pálida y agotada, nos miró a todos. «Hay más», dijo con voz temblorosa. «Más secretos, más verdades que deben salir a la luz». Sentí que mi corazón se aceleraba. ¿Qué más podía haber? ¿Qué otras sombras acechaban en el pasado de esta familia? Pero antes de que Leonora pudiera continuar, un oficial de policía se acercó a nosotros, su rostro grave. Lo siento, dijo, pero tenemos un problema. Alberto ha escapado. El shock nos golpeó a todos como una ola. Carlos se puso rígido a mi lado, Clara abrazó a Miguel con fuerza y yo sentí que el mundo se desvanecía a mi alrededor. Mientras el caos estallaba en la comisaría, con oficiales corriendo y teléfonos sonando, me di cuenta de que nuestra pesadilla estaba lejos de terminar.
Alberto estaba ahí fuera, libre y probablemente buscando venganza. Y nosotros, con un bebé en camino y un adolescente recién reunido con su madre, éramos más vulnerables que nunca. Miré a Carlos, vi la determinación en sus ojos y supe que enfrentaríamos lo que viniera juntos. Como una familia. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Miguel, su voz pequeña pero valiente. Carlos nos miró a todos, uno por uno, antes de responder: ahora luchamos. Por nuestro futuro, por nuestra familia. Y esta vez no nos detendremos hasta que todo salga a la luz. Mientras salíamos de la comisaría hacia la noche incierta, sentí una mezcla de miedo y determinación. No sabía qué nos depararía el futuro, qué secretos aún quedaban por descubrir, o cómo terminaría esta saga familiar. Pero de una cosa estaba segura: nuestra historia estaba lejos de terminar. Y el capítulo final prometía ser el más impactante de todos. Al filo del relato. Si te gusta esta historia, déjanos un me gusta y visita Al filo del relato en TikTok y YouTube.